En este video vamos a calcular un área más por integración, y el ejercicio dice hallar el área limitada por las curvas y rectas que se indican. La curva es y igual a 4x menos x cuadrada. Las rectas son y igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. Lo primero que hay que hacer es graficar tanto la curva como las rectas para ver cuál es el área a encontrar. Bien, y vean, en la gráfica ya tenemos la curva, que es una parábola que va hacia abajo, se abre hacia abajo. Como el término cuadrático es negativo, x es menos x cuadrada, se abre hacia abajo. Si fuese positivo, se abría hacia arriba. Entonces tengo ya la curva, vean, desde 0, la grafiqué de 0 a 4. La recta ya igual a 0, pues es el eje X, vean, aquí está en azul, hasta que corte a la curva, hasta ahí la dejo. La recta x igual a 1, igual, o sea, pasa por un valor 1 en x hasta que corte la curva, y x igual a 3 también hasta que corte la curva. Y ahí vean como el área es esta parte, ahí está, esa área que acabo de colorear. Y el área que vamos a utilizar, a encontrar, es desde x igual a 1 hasta x igual a 3, pero es el área limitada por la curva. ¿Sí? Por la curva y las dos rectas. Entonces aquí voy a colocar una pequeña diferencial del área, es un rectángulo, le voy a llamar rectángulo genérico, cuya base es de x y la altura es y, por lo tanto el área sería y por dx, pero y aquí vale 4 menos x cuadrada. Ese es el área de un rectángulo, aquí lo exagero en dimensiones, ¿sí? Al hablar de diferencial quiere decir que estamos utilizando incrementos muy pequeños. Entonces, para que yo encuentre el área, tengo que integrar desde 1 hasta 3 la función y por dx, y queda así, de 1 a 3, vean la integral de y, que es 4x menos x cuadrada por la diferencial de x. Y ya nada más es aplicar los conocimientos que ya saben, que ya tienen de cálculo integral, como es la integral de 4x, que sería 4x cuadrada entre 2, la integral de x cúbica, que es x cúbica entre 3, vean, 4x cuadrada entre 2 menos x cúbica entre 3, desde 1 hasta 3. Primero vamos a sustituir el límite inferior. Bueno, aquí reducimos, queda 2x cuadrada, al dividir 4 entre 2, menos x cúbica entre 3. Y primero les decía el límite superior, que es 3 al cuadrado menos 3 al cubo entre 3. Y después va menos el límite inferior, que es 2 por 1 al cuadrado menos 1 al cubo entre 3. Y si hacemos operaciones, aquí es 9 por 2, 18. Aquí quedaría 9, 27 entre 3, menos 2 por 1, 2, y este menos con este menos se va a hacer más, 1 al cubo es 1, un tercio. Si hacemos operaciones, aquí me van a quedar 22 tercios. Bueno, pues esa es el área que manejo aquí. Vean, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, son aproximadamente, son 6, aquí sería el resto, es un entero un tercio, serían 7 enteros un tercio. Al dividir 22 entre 3 les va a dar 7 enteros un tercio. Ok, bien, pues esta es el área que hemos encontrado.
Espero haya quedado entendido y nos vemos para el siguiente video.